Bien, entonces vamos a hablar de los vasos que van a dar la irrigación a la cabeza y el cuello. Entonces, básicamente esta irrigación de cabeza y cuello depende de esta arteria que ustedes conocen perfectamente. Estamos hablando de la arteria aorta. Esta arteria aorta, entonces, como habíamos visto, sale del ventrículo izquierdo, ¿no? Sale del ventrículo izquierdo la arteria aorta y luego tiene un trayecto que es ascendente, ¿no es cierto? Trayecto ascendente, luego para hacer un callado o un arco y luego continuar hacia lo que es el tórax y abdomen. Esta arteria aorta entonces al dar este arco, este callado, ¿sí? Justamente va a emitir algunas ramas que van a ser las siguientes. En el lado derecho se desprende lo que es el arco arterial o lo que es el tronco arterial brachiocefálico. Ahora, pero ya hay una opción. Dice, Por favor, alguien está con micrófono. Jocelyn, Mamani, apague el micrófono, por favor. Ya hay, sí. Jocelyn, Mamani, apague por favor el micrófono. Ok, por favor, siempre apaguen los micrófonos, ¿ya? Entonces, en el lado derecho se desprende lo que es el tronco arterial brachiocefálico. En cambio, en el lado izquierdo directamente se originan las dos arterias. En el lado derecho se origina de este tronco arterial brachiocefálico dos. Estamos hablando de la carótida primitiva y de la subclavia. Ambas, bueno, derechas, ¿no? Porque están en el lado derecho. En cambio, en el lado izquierdo, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda se originan directamente y no a través de un tronco. Hay una gran diferencia, ¿no? Estas van a ir dirigidas para la cabeza y el cuello, como también para el miembro superior. Principalmente para el miembro superior, la subclavia, ¿ya? Tanto la derecha como la izquierda. Como también va a dar algunas ramas para el cuello, pero finalmente su fin es dar la irrigación al miembro superior. En cambio, esta, que es la carótida primitiva, es la que se va a encargar específicamente de todos los elementos que están en la cabeza y en el cuello. Principalmente entonces vamos a describir a este sistema arterial de la carótida, ¿ya? Una vez que se ha originado la carótida primitiva, entonces esta tiene un trayecto que es ascendente por el cuello, formando el paquete vasculo nervioso del cuello, y luego esta se va a dividir en sus dos ramas terminales, que van a ser la carótida externa y la carótida interna. Ahora bien, en este trayecto que va a tener en el cuello, como les decía, también está conformando el paquete vasculo nervioso del cuello, que va a estar conformado por la arteria carótida común o primitiva, el nervio vago, este que ven acá, amarillo, ¿no? El nervio vago o décimo par craneal, y también tenemos a la vena yugular interna, que es de todas las venas yugulares la más voluminosa. ¿Ya? Entonces estamos viendo ahí cómo está formando parte de este tronco, de este paquete vasculo nervioso del cuello. Como también debemos mencionar que en primer lugar esta arteria aorta, esta carótida, en primer lugar, tiene una porción corta, ¿no? Que es una porción intratorácica, antes de que aparezca aquí en el cuello. Y esa porción intratorácica va a estar en relación, hacia adelante se va a encontrar el esternón y el tronco venoso brachiocefálico, que es justamente este de acá. Por detrás de este se va a encontrar la arteria subclavia, el conducto torácico, la tráquea que va a estar por dentro y el pulmón también que va a estar por fuera junto con la pleura. Entonces son elementos que van a estar en relación en su parte intratorácica. En cambio, en el cuello, ¿sí? En todo esto que ya es el cuello,
una vez que atraviesa por el orificio superior del tórax, se encuentra en el cuello, y en este va a tener las siguientes relaciones, ¿no? Está conformando justamente este paquete vasculonervioso con estos otros dos elementos, nervio vago y la vena yugular interna. Bien, como también por delante se va a relacionar con los lóbulos de la glándula tiroides, que es justamente la que se halla en esta parte, ¿no? Esta porción de acá es la glándula tiroides, entonces está por delante de la arteria carótida primitiva. Hacia atrás se van a encontrar los músculos prevertebrales junto con su aponeurosis, esos músculos que justamente hemos descrito en la anterior clase, y por dentro se va a relacionar con la laringe, la tráquea, la faringe, el esófago y los ganglios regionales. Entonces todos los elementos que están en el cuello correspondientes al sistema digestivo, que son la faringe y el esófago, como también del sistema respiratorio, que son la laringe y a continuación la tráquea. Todo eso va a estar por dentro de la arteria carótida primitiva, ¿ya? Y por fuera, finalmente también por fuera, justamente está cruzada pues por la vena yugular, ¿no? Esta vena va a estar por fuera de la arteria, la yugular interna. Bien, ahora, esta arteria carótida primitiva luego va a dar sus dos ramas terminales, ¿sí? Estas ramas terminales entonces son dos, y son dos justamente que se dan a nivel de su bifurcación, justamente donde se halla el glomus carotidio. ¿Qué es el glomus carotidio? Es una formación de tipo neurovascular, el cual se encuentra justamente a nivel de su bifurcación. Tiene muy importante relación con el sistema simpático y parasimpático. Si se llega a estimular este globus carotidio, que actúa como un centro vasomotor, va a influir en que se produzca la vasodilatación, la vasoconstricción, y puede afectar además por su relación con el nervio vago, que le da la inervación de tipo parasimpática, para que pueda producirse, en un caso muy grave, un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ese conjunto de células o fascículos de tipo nervioso que se hallan rodeando esta bifurcación constituyen ese glomus carotidio, ¿sí? Proporcionado principalmente por la cadena simpática cervical, como también el nervio vago que emite sus fibras parasimpáticas, ¿ya? Ahora, su bifurcación de esta arteria carótida primitiva entonces resulta en dos. Una que es la arteria carótida interna y otra que es la arteria carótida externa, ¿sí? Ahora, esta arteria carótida interna tiene un trayecto ascendente, se introduce por el orificio inferior del conducto carotidio, que ustedes conocen, se encuentra en el hueso temporal, a nivel del peñasco, ¿sí? Justamente en su cara postero inferior, ¿no? Entonces se introduce por ese conducto carotidio y después recorre el corto trayecto del conducto carotidio para salir por el vértice del peñasco donde se halla el sifón carotidio. Posteriormente va a pasar por lo que es el agujero rasgado anterior para localizarse en la proximidad del seno cavernoso, ¿sí? Y bueno, ahí va a dar distintas ramas que se van a dirigir a inervar las estructuras internas del cráneo, vale decir al encéfalo, dando como ramas, por ejemplo, las arterias cerebrales anteriores medias, que se van a anastomosar luego con ramas que provienen del tronco basilar, ¿sí? Y que a su vez este tronco basilar está formado por la unión de las dos arterias vertebrales. Esta arteria que ustedes ven acá, esta es la arteria vertebral, que va a ser rama de la subclavia, ¿sí? Rama de la arteria subclavia. Esta arteria vertebral, esta recorre los agujeros, ¿sí?, vertebrales que presenta la columna cervical, ¿ya? Estas vértebras forman unos orificios, conformando ahí un verdadero conducto por donde pasa esta arteria.
Entonces asciende, sube por esos orificios, luego pasa por el agujero magno, ¿no ve? Lo hemos visto al ver occipital, atraviesa por el agujero magno, acompañando justamente a elementos como el bulbo raquídeo, y luego a nivel de la cara endocraneal de la apófisis basilar, se une con la del lado opuesto para formar el tronco basilar. Ese tronco basilar va a dar otras ramas, como las cerebrales posteriores, que se van a anastomosar con las ramas de la carótida interna. De esta forma se va a constituir una anastomosis entre estos dos sistemas, constituyendo lo que se conoce como el polígono arterial de Willis. Todo eso está encargado de la irrigación del encéfalo, ¿sí? Y lo vamos a ver con mucho mayor detalle cuando nos toque el tema de neuroanatomía, ¿sí? Por ahora, hasta ahí, para saber que esta tiene ese trayecto y luego da irrigación al encéfalo es suficiente. Otra rama importante que va a dar esta arteria, y debemos mencionarla, es la arteria oftálmica. Esa arteria oftálmica va a atravesar por ese conducto óptico que ustedes conocen también, se encuentra a nivel del esfenoides, ¿sí? Y atraviesa el conducto óptico acompañando, la arteria oftálmica acompaña al nervio óptico, que es el segundo par craneal. Entonces, luego se va a dirigir ¿a dónde? Hacia lo que es el globo ocular, dando como ramas importantes la arteria central de la retina, arterias ciliares, bueno. Luego veremos cuando nos toque también órgano de la vista, el globo ocular, ¿ya? Entonces, bueno, hasta ahí le describimos a la carótida interna. Vamos a hacer mucho más énfasis en esta otra, ¿sí? Hoy hacemos más énfasis en la arteria carótida externa. Toda vez que la carótida externa se ha originado de esta bifurcación de la carótida primitiva, esta se va a encontrar un poco por delante de la carótida interna, ¿sí? Y esta inmediatamente va a dar sus ramas colaterales para la cabeza y cuello. Como también luego dará sus ramas terminales, que son dos, una que está aquí y esta otra. Enseguida describiremos entonces a esta arteria carótida externa. Primero vamos a decir que va a tener la siguiente relación, ¿no? Una vez que se origina, esta va a tener un trayecto de unos 4 o 5 centímetros, más o menos, ¿sí? Y estos 4 o 5 centímetros alcanzan a estar por encima del ángulo de la mandíbula. Aquí está el ángulo ogonio. Entonces 4 o 5 centímetros recorre por encima de la mandíbula y cuando llega a ese nivel, ahí se divide en sus dos ramas terminales. Las relaciones que va a presentar. Primero, por detrás se va a encontrar la carótida interna, ¿no? Por delante se va a encontrar el músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Que hemos descrito ese músculo, sabemos que cubre toda esta parte, ¿no? Entonces, por delante estará ese músculo esternocleidomastoideo, obviamente asociado con la aponeurosis cervical superficial, ¿sí? Por lo tanto, esta arteria es superficial, la carótida externa. Se puede palpar el pulso de esta. Por dentro de la carótida externa se va a encontrar la faringe, ¿ya? Y por fuera se va a encontrar el nervio hipogloso mayor, así como también la vena tirolingofacial. Ahí está. Entonces aquí está la carótida externa, esta que está es rojito, y esto que está cruzando su cara anterior, o sea, está cruzando por justamente su cara externa, mejor dicho, cara externa, son justamente este tronco, que es la vena tirolingofacial o tronco tirolingofacial, como también el nervio hipogloso. ¿Cuál es el hipogloso? Esta cuerda que ustedes ven así como arco, esta cuerdita nerviosa, este es el nervio hipogloso, y este de acá. Este es el nervio hipogloso, también llamado el 12º par craneal.
Entonces por fuera está el nervio hipogloso, como este tronco, que es el tronco tirolingofacial. ¿Sí? Entonces están cruzando por fuera a la carótida externa. ¿Ya? Esta gráfica podemos ver justamente cómo va a dar esa distribución entonces la carótida interna. ¿Sí? Entonces la carótida interna, ahí está, se ha originado, está por detrás de la carótida externa, luego esta se introduce, ¿no? Justamente por ese conducto carotidio, alcanza la proximidad del seno cavernoso, va a dar ahí todas las ramas cerebrales, ahí están las ramas cerebrales de la carótida interna, y aquí está la otra rama cerebral que da el tronco basilar. Este tronco basilar se forma por la unión de las dos arterias vertebrales, que son ramas de la subclavia. Bien, entonces los dos sistemas de la subclavia como de la carótida, luego se unen formando esta anastomosis. A esto se conoce como el polígono arterial o círculo arterial de Willis. Aquí está el nombre, Willis. ¿Sí? Entonces luego esto pues va a dar toda esa irrigación al interior del cráneo, ¿no? A la dura madre, al encéfalo. Esta otra es la carótida externa, ¿sí? La que ahorita estamos describiendo. Ahí está la carótida externa. Inmediatamente va a dar sus ramas colaterales, que enseguida veremos, y luego 4 o 5 centímetros por encima del ángulo de la mandíbula, da sus dos ramas terminales, que son dos. Esta que es la arteria maxilar interna y esta otra que es la arteria temporal superficial. ¿Sí? Vamos a ver. Ahí hemos descrito sus relaciones. Y vamos a hablar ahora de las ramas colaterales, ¿no? Entonces ahí está la carótida externa, igual, ¿sí? Con sus ramas terminales. Sus ramas terminales se van a relacionar también con este elemento que es la celda parotidia, que contiene la glándula parótida. Enseguida veremos. Ok, aquí tenemos entonces las ramas colaterales. Todas estas van a ser sus ramas colaterales, las describimos de esta forma. Ahí está la lista de las ramas colaterales de la arteria carótida externa. Ahora, hay un mnemotécnico, se los voy a anotar aquí. Entonces, nosotros usábamos bastante para no olvidarnos las ramas, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren, lo anotan. Es el tili. Ay, perdón. Me van a disculpar mi pulso. Se entiende, pero es la F. Es el tili, fa, fa, otra vez. Tili, fa, ok, a, y por último, pa. Bueno. Entonces, a ver, si ustedes quieren, se anotan el tili, fa, o, pa. ¿Sí? Entonces, me está hablando de todas las ramas. Me está mencionando el ti de arteria tiroidea superior, li de arteria lingual, fa de arteria facial, otra vez fa de arteria faringe ascendente, o de arteria occipital, a de arteria auricular posterior y pa de arterias parotidias, ramos parotidios. Entonces, estas ramas se van a originar a distintos niveles y justamente en ese orden que habíamos mencionado. En primer lugar, la primera rama es la arteria tiroidea superior. Segunda rama, la arteria lingual. Tercera, la arteria facial.
Cuarta, la faringe ascendente, aunque es delgadita y se viene por su cara posterior. La quinta, la arteria occipital, esta si se ve es más voluminosa. La sexta, la arteria auricular posterior, chiquita igual. Y por último, la séptima, que son los ramos parotídeos, o las arterias parotídeas, muy pequeñas, que se originan en el último nivel, ¿no? Dirigidas justamente a la glándula pues, que está por acá, la glándula parótida. ¿Sí? Vamos a comenzar hablando de la arteria tiroidea superior. Esta arteria tiroidea superior, justamente está aquí, ahí está, esta es la carótida externa. Primera rama, la arteria tiroidea superior. ¿Sí? Esta arteria tiroidea superior, entonces, una vez que se origina como la primera rama de la carótida externa, esta luego se va a dirigir hacia abajo para ingresar por en la parte superior, ¿sí? O vértice del lóbulo tiroideo, esta es la glándula tiroides, ¿sí? Estos son sus lóbulos laterales de la glándula tiroides y este es el istmo de la glándula tiroides. Este lóbulo entonces presenta una base y un vértice. Y justamente por el vértice de esta glándula tiroides es que ingresa esta arteria, la arteria tiroidea superior. Una vez que ingresa por el vértice de este lóbulo tiroideo, esta luego se va a dividir en ramas que van a ser una rama interna, dirigiéndose hacia adentro, otra rama hacia afuera, externa, y finalmente otra que va por su cara posterior. Entonces, una rama interna, rama externa y rama posterior. En estas tres ramas se va a dividir para dar la irrigación justamente a la glándula tiroides como corresponde. Va a tener también otras ramas colaterales, esta arteria tiroidea superior, que van a ser la arteria esternocleidomastoidea, una ramita que se va a dirigir al músculo esternocleidomastoideo, así también una rama laringea superior que va a dar irrigación a los elementos de la laringe. Esto que ustedes ven acá es la laringe, ¿sí? La laringe es como un conducto que se forma mediante varios cartílagos que se unen entre sí, ¿no? Este es el cartílago tiroides, ¿sí? Y este es el cartílago cricoides. Entonces, en este cartílago tiroides se insertan justamente esos músculos infrayoideos, que son el tiroideo, ¿no? Que lo hemos descrito como músculo infrayoideo, ¿sí? Como también el esternotiroideo, hacia abajo, ¿no? Bueno, entonces, a este elemento de la laringe también va a ir a esa arteria laringea superior, como también la arteria esternocleidomastoidea se va a ir al músculo esternocleidomastoideo. Finalmente, de esta forma, entonces, la arteria tiroidea superior va a terminar luego dando esas tres ramas que hemos mencionado, rama interna, su rama externa y su rama posterior que se irá hacia la cara posterior de este lóbulo, ¿ya? Aquí un detalle quiero por favor complementar, que es muy importante. Toda esta glándula tiroides va a estar irrigada por esas arterias que son la tiroidea superior, rama de la carótida externa, como hemos descrito, pero también va a recibir de manera muy importante otras que son la arteria tiroidea media y tenemos otra principalmente que es la arteria tiroidea inferior. La tiroidea inferior va a originarse de la arteria subclavia, ¿sí? Entonces, de esta arteria subclavia, ahí está el tronco, aquí directamente, esta es la carótida subclavia. De esta subclavia se origina la arteria tiroidea inferior, y la característica es que esta tiroidea inferior aborda por la base al lóbulo tiroideo. La otra abordaba por su vértice. Ambas, entonces, se encargan principalmente de la irrigación de la glándula tiroides. Así como también las arterias tiroideas medias pueden originarse directamente de este tronco arterial brachiocefálico o puede originarse directamente también de la subclavia. Pero son menos importantes, ¿no? Son más pequeñitas. Las que sí son relevantes son esta tiroidea superior y la tiroidea inferior.
Recuerden, ¿no? Porque en el examen les voy a preguntar, la arteria tiroidea inferior es rama de, cuidado me pongan carótida, ¿no? Tienen que poner ahí que es de la subclavia. Ahora, la arteria lingual. Esta arteria lingual va a ser la segunda rama de la carótida externa y esta nace justamente por encima de la tiroidea superior. Esta va a caminar arriba del hueso hioides y por dentro del hiogloso. Por dentro de ese músculo hiogloso, ¿sí? El cual se encuentra a este nivel. Entonces camina por dentro de ese músculo. De esta manera, este va a alcanzar a la base de la lengua. Aquí estamos hablando de la lengua, ¿no? Alcanza la base de la lengua. Y este luego va a dar como ramas terminales a dos arterias, ¿sí? Que son la arteria sublingual y la arteria ranina. Entonces, la sublingual, que se va a dirigir hacia la glándula salival, que se llama glándula sublingual, principalmente. En cambio, la ranina, esta de aquí, esta se va a ir hacia esta parte, donde se va a encontrar el frenillo de la lengua, ¿no? Entonces, cuando levantamos la lengua hacia arriba, ¿sí? Ahí justamente se puede ver el frenillo que tenemos, ¿no? Nos detiene la lengua hacia abajo. Este es el frenillo, entonces esta la ranina va a ir justamente a ese nivel, a nivel del frenillo. La sublingual, en cambio, va a dirigirse hacia la glándula sublingual. Aquí se la puede ver, ¿no? Entonces va hacia esta glándula. Ahí entonces la arteria lingual. Esta arteria lingual también va a dar algunas colaterales, como ser la dorsal de la lengua, que se va al dorso de la lengua, y una rama suprayoidea, menos importante, ¿no? Más chiquita, para estos elementos que estarán pues por encima de este hueso. Este es el hioides, y aquí están todos los músculos de la lengua que se insertan en este hueso hioides. ¿Sí? A ver, tenemos ahora la arteria facial. Les comento lo siguiente, en prácticas que hemos realizado, en disecciones que hemos realizado en cadáveres aquí en nuestro medio, en La Paz. Hemos descrito que la arteria lingual se origina de un tronco común con la arteria facial, ojo, ¿sí? Entonces, en el reconocimiento muchas veces sucede que no se originan como dice la literatura, ¿no? Primero la lingual y luego la facial. Según esta gráfica podemos ver aquí la lingual y aquí la arteria facial. Sino que muchas veces, y en nuestros cadáveres, sobre todo en nuestro medio, como una variable anatómica, se origina de un tronco. Entonces lo vamos a llamar como tronco linguofacial. ¿Sí? Bueno, y a partir de ese tronco luego se divide la lingual por un lado y la facial al otro lado. Bueno, sin embargo, vamos a describir ahora la arteria facial. A esta arteria facial también se la llama como arteria maxilar externa. Ojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante, porque sabemos que las dos ramas terminales de la carótida externa, está una aquí y esta es la otra, a esta la llamamos maxilar interna y esta es la temporal superficial. Entonces muchas veces dicen, ¿y la maxilar externa dónde está? Esta es la maxilar externa, ¿sí? Es la arteria facial. Entonces la arteria facial va a nacer por encima de la arteria lingual, va a contornear esta curvatura maxilar o mandibular, contornea, justamente ahí tiene su primera curvatura que se denomina submandibular. Después, luego va a contornear el borde inferior de la mandíbula, va a tener aquí relación con la glándula submandibular, la glándula salival submandibular, pasando por encima de esa glándula, ¿sí? Donde está su parte supraglandular primero, ¿ya? Supraglandular. Luego, cuando está por debajo de este borde inferior de la mandíbula, ahí viene su curvatura submandibular. Luego, recorre la parte externa justamente de la rama ascendente de la mandíbula, encontrándose con todos estos músculos cutáneos, ¿sí?
efectuando una curvatura facial. Como podemos ver también la característica de esta arteria es que es bastante tortuosa, ¿no? Todo su trayecto y todas sus ramas. Hace una curvatura facial para luego ir por la parte lateral de la comisura labial, ingresar al surco nasogeniano, por acá, y finalmente termina a nivel del ángulo interno del ojo. Y acá es interesante. Cuando llega a este ángulo interno del ojo, cambia de nombre para llamarse como arteria angular, así de simple, ¿no? Como está en el ángulo interno del ojo, cambia de nombre y se llama arteria angular. Esta arteria angular es la rama terminal de la arteria facial. ¿Ya? Bien. Ahora, las colaterales, dan un montón de colaterales, ¿no? No es necesario aprender de memoria ni nada, pero vamos a mencionar algunas de las más importantes. Por ejemplo, tenemos estas que van a ser llamadas las arterias labiales, ¿sí? La labial superior, la labial inferior, ¿sí? De esta labial superior también se va a originar lo que es la arteria del septo o del subtabique, ¿no? Que se dirige hacia la parte del tabique nasal, digamos, hacia su parte externa. Septal, del subtabique, bueno, se puede llamar, ¿sí? Algunos las llaman a estas labiales como la coronaria superior, coronaria inferior, que están coronando a los labios, ¿no? Están rodeando el orificio bucal a nivel de los labios, ¿sí? Otra, por ejemplo, la denominan a una que está dirigiéndose hacia la parte del mentón, que se va a denominar la submental, ¿sí? Y bueno, hay, ¿no?, otras ramas como ser macetéricas para la piel de la región maceterina, tenemos pterigoideas, ¿no?, hacia la parte de los músculos pterigoideos también, la del ala de la nariz, que sería esta, o lateral nasal, si ustedes quieren. Bueno, entonces, todas las ramas que se van a dirigir pues a los músculos cutáneos, ¿ya? Y su rama terminal, que es la arteria angular. Bien, ahora, la faringe ascendente. Esta arteria faringe ascendente es muy pequeñita, ¿ya? Esta arteria faringe ascendente se origina de la cara posterior de esta arteria carótida externa, delgada. Como sabemos, por dentro de la carótida externa está la faringe, entonces va a ir hacia adentro, ¿ya? Y va a llegar a los músculos de la faringe y dando la irrigación a nivel de la faringe, entonces, ¿no? Entonces, también se dirige a los músculos prevertebrales que se van a encontrar también hacia atrás. En cambio, esta otra, que es la arteria occipital, esta es mucho más voluminosa. Esta es la arteria occipital. Vamos a ver acá. Ahí está, ¿no? Esta es la arteria occipital. Esta nace entonces de la cara posterior de la carótida externa, se dirige hacia la eminencia yuxtamentoniana, justamente va a marcar un canal en esa eminencia yuxtamentoniana, ¿se acuerdan? Hemos hablado cuando hablamos de hueso temporal. Entonces, en esa eminencia yuxtamastoidea, es justamente ahí donde se va a encontrar ese canal para el paso de la arteria occipital, ¿no? Luego se va a dividir en sus dos ramas terminales que se dirigen hacia lo que es el cuero cabelludo, ¿no? Entonces ahí se dirige hacia el cuero cabelludo la arteria occipital con sus dos ramas posteriores, ¿no? Sus ramas se van a llamar, básicamente, van a estar en relación con los huesos, ¿no? Entonces va a haber una rama que va a estar a nivel parietal y otra rama que está a nivel occipital. Ramos occipitales, ramos parietales, así se van a denominar. Y como colaterales también vamos a mencionar que da parte de ramos musculares para toda esta región occipital. También va a dar ramas como ser la arteria meningia y la estilomastoidea, ¿no? Muy delgadas, sin tanta relevancia, pero de todas maneras mencionamos. La arteria estilomastoidea que se va a dirigir a esa región, ¿no?, donde se encuentra
apófisis estiloides, ¿sí? Y obviamente la región mastoidea. La arteria auricular posterior, ahora. Esa arteria auricular posterior es más pequeña, también se origina de la cara posterior, de la carótida externa. Como su nombre indica, va a estar por detrás del meato del conducto auditivo externo. Este es el meato auditivo externo y se encuentra por detrás entonces la auricular posterior. Esta va a llegar al borde anterior también de la mastoides, esta es la mastoides, esta va a encontrarse por delante de esta apófisis mastoides y se va a dividir en ramas terminales que van a las partes blandas de la región, de toda esta región. Sus colaterales van a ser obviamente también musculares, ¿sí? Para los músculos de esta parte, los músculos auricular posterior, seguramente que se llame por aquí, pequeño, sin mucha función, y también da ramos parotídeos, ¿ya? Estos ramos parotídeos pueden originarse directamente de esta arteria auricular posterior, como también pueden originarse de la carótida externa. Entonces, de la carótida externa hemos descrito las últimas ramas colaterales, que justamente son las ramas parotídeas, que van a dirigirse hacia la estructura que se encuentra por acá, la glándula parótida. ¿Sí? Bueno, entonces, con eso hemos terminado todo lo que son ramas colaterales, ¿no? Hemos descrito las ramas colaterales que va a tener esta arteria carótida externa. Ahí nuevamente tenemos a la carótida externa y está con una técnica donde se ha hecho una pigmentación de la carótida, ¿no? Y sus dos ramas. Entonces aquí tenemos a la carótida externa, aquí está la carótida interna. De esta carótida externa estamos viendo sus ramas. Esta es la primera, la tiroidea superior. Vemos cómo se dirige hacia la glándula tiroides. Tiroidea superior. Esta otra es la lingual, esta es la facial, ¿sí? Tenemos por acá a la arteria occipital, la auricular posterior. ¿Sí? Y bueno, finalmente aquí ya se ven sus ramas terminales. Ahí está una y esta es la otra. Sus ramas terminales. Ahora vamos a hablar entonces de sus ramas terminales. Vamos a hablar de las ramas terminales de la arteria carótida externa. Son dos sus ramas terminales, ¿sí? Habíamos mencionado. Entonces aquí está una, esta es la maxilar interna. Y esta otra es la temporal superficial, ¿sí? Las dos ramas terminales de esta arteria carótida externa. Vamos a describir la temporal superficial. Esta arteria temporal superficial, ahí está, ¿no? Esta es la temporal superficial. Esta arteria, entonces, nace justamente de la porción intraparotidia de la carótida. La carótida externa va a tener una porción que se va a encontrar por dentro de la glándula parótida, ¿no? Una porción muy corta, pero importante. Entonces, de esta porción intraparotidia de la carótida se va a originar la temporal superficial. Esta luego se va a hacer, como su nombre lo indica, se hace superficial, pues, ¿no? Se va hacia la parte superficial de esta región y va a caminar entre lo que es el trago. ¿Qué es el trago? Es justamente esa parte más anterior que ustedes tienen en su pabellón auricular, ¿sí? Ustedes pueden palparse la parte más anterior, la que está más hacia adelante de nuestro pabellón auricular, de la oreja, un saliente, ¿no es cierto? Tenemos, más o menos tiene la forma triangular. Entonces, justamente se va a encontrar entre ese componente del pabellón que se llama trago y la articulación temporomandibular, ¿sí? Entonces, la articulación temporomandibular. Y por acá estaría el trago. Entre esos dos elementos, entonces, se halla esta arteria. Esta arteria luego va a ir hacia la región temporal, hacia la fosa temporal. Ahí. Y luego se va a dividir esta en sus dos ramas que son terminales, denominadas la rama frontal y la rama parietal. Ahí está la rama parietal y aquí su rama frontal. Dirigidos a todos los tegumentos, al cuero cabelludo que se va a encontrar en estas regiones, ¿no? La región parietal, la región frontal. Cuero cabelludo, tegumentos. ¿Ya?
Entonces ahí se dirigen estas dos ramas terminales. Ahora, como colaterales vamos a mencionar, muy importante, por favor, esta. Esta es la arteria transversa de la cara. Muchas veces esta arteria transversa de la cara la confunden con la arteria facial, o a la arteria facial la confunden con la transversa de la cara. Entonces, muy importante, ¿ya? La arteria transversa de la cara es rama colateral de la temporal superficial, ¿sí? Ojo, pregunta de examen también. Esta arteria transversa de la cara, como su nombre lo indica, se va a ir en sentido transversal por esta región, más o menos por debajo de lo que es el arco cigomático, y va a dar la irrigación a los elementos tegumentarios, musculares que se hallan en esta parte. También otra rama que va a dar es la arteria cigomático-malar, que se va a dirigir también hacia lo que es la región cigomática, ¿sí? Cigomato-malar. Y también se describe a la arteria temporal profunda media, ¿sí? Esta arteria temporal profunda media va a la fosa temporal y va a dar irrigación al músculo temporal. Esta fosa temporal está ocupada por el músculo temporal y tenemos ahí tres arterias profundas, ¿ya? Temporal profunda anterior, rama de la maxilar interna, temporal profunda media, rama de esta arteria temporal superficial, y temporal profunda posterior, rama de la maxilar interna. ¿Ya? Bueno, entonces esta profunda media se origina de la temporal superficial y va a esta fosa temporal. ¿Sí? Ok, entonces con eso hemos visto la temporal superficial, ahora vamos a ver a esta otra. Esta es la arteria maxilar interna. Ojo, esta arteria, una vez que se origina, esta atraviesa por el ojal retrocondilio, ¿se acuerdan? El ojal retrocondilio formado entre la aponeurosis interpterigoidea y el cuello del cóndilo de la mandíbula. Pasa por ese ojal retrocondilio acompañada la arteria del nervio auriculotemporal. Ojo, es pregunta de examen. Entonces, por el ojal retrocondilio pasa la arteria maxilar interna junto con el nervio auriculotemporal, que es rama del nervio trigémino, ¿no ve? Ingresan para ir hacia la región pterigomaxilar. Toda esta parte que ustedes ven acá es la región pterigomaxilar, ese espacio que va a dejar entre las apófisis pterigoides del esfenoides y el hueso maxilar. ¿Qué porción del hueso maxilar? Específicamente la tuberosidad del maxilar. Bien, entonces ingresa a esa región pterigomaxilar para luego alcanzar el agujero esfenopalatino, donde va a tener su rama terminal, que es la arteria esfenopalatina. Entonces, eso se va a encontrar, ese agujero esfenopalatino se va a encontrar ya mucho más profundo, ¿no? Donde está dando luego, finalmente, su rama terminal, que es la arteria esfenopalatina a este nivel. Ahora bien, esta arteria va a dar varias ramas colaterales, ¿ya? Un montón de ramas colaterales. Estas ramas colaterales vamos a mencionarlas y vamos a dividirlas en grupos, ¿sí? Entonces, en total son 17 ramas, 17 pares de ramas colaterales, pero se dividen en los siguientes grupos, ¿sí? Ahora, aquí también tenemos un memo técnico para acordarnos. A ver, igual se los voy a anotar. Me van a disculpar siempre el pulso, ¿ya? Entonces, primer grupo, ¿sí? Para acordarnos tenemos el ti, me. Ti, me. Ay, caramba, se me fue. Ti, me. Anoten, ¿ya? Luego, para el segundo grupo tenemos el de, ma, te, de, ma, te,
T. ¿Ya? Para este tenemos el BU, T, al, IN. Y para este tenemos el PA, BI, ay, se me dio la I, PABI, T. PABI, T. ¿Ya? TIMM, DEMATEP-T, butealin, PABI-T. Entonces ahí están los 4 grupos. TIMM, la arteria timpánica, T de timpánica, M de meningia media, M de meningia menor. DEMATEP-T, D de dentaria inferior o alveolar inferior, MA de maceterina, T de temporal profunda posterior y T de pterigoideas. Butealin, Bu de bucal, T de temporal profunda anterior, AL de alveolar descendente, IN de infraorbitaria. Y PAVIT-T, PA de palatina descendente, BI de vidiana, T de pterigoidea. O pterigopalatina, perdón. Pterigopalatina, la última de las colaterales. Ok, entonces ahí están las ramas colaterales, ¿sí? Los 4 grupos, ¿sí? De esta manera también podemos hacer un esquema, ¿no? Primer grupo, entonces las primeras en originarse son la timpánica, aunque algunos la llaman de esta manera, ¿no? Tenemos la meningia media, la meningia menor, después tenemos a la dentaria inferior o alveolar, ¿sí? Maceterina, temporal profunda posterior, y las pterigoideas. Siguiente grupo tenemos la bucal, la temporal profunda anterior, la alveolar descendente o posterior, si ustedes quieren, y la infraorbitaria. La siguiente grupo tenemos la palatina, la vidiana y la pterigopalatina, ¿no? Y su rama terminal, ¿cuál es la rama terminal de la maxilar interna? Ojo, es la esfenopalatina, que va y justamente a nivel de esa mucosa que se encuentra a nivel de la región esfenopalatina, como también dará una rama externa que se llama la nasopalatina, o sea, yendo justamente a la mucosa nasal, ¿no? Mucosa nasal, entre la mucosa nasal y la que se encuentra ya más por dentro, que es la mucosa esfenoidal, ¿ya? Aquí está la maxilar interna, con todas esas ramas, ¿sí? Ahora bien, vamos a ir identificando algunas de estas. No vamos a ir a decir cada una con detalle, ¿no? O sea, no tenemos tampoco que aprender tan así de memoria cada ramita, ¿no? La rama de la rama, ni nada. Pero sí hay algunas que tenemos que mencionar por su importancia. ¿Como cuáles? Entonces vamos a ver acá, ¿no? Toda vez que se origina la timpánica, luego viene la arteria meningia media. Esta es la meningia media. ¿Cuál es la característica de esta arteria meningia media? La hemos mencionado varias veces. Primero, esta arteria meningia media va a pasar por un ojal que le va a hacer este nervio. Este nervio es el nervio auriculotemporal. Este está acompañando a la arteria maxilar interna en este ojal retrocondilio, ¿sí? Este es el nervio auriculotemporal, ese famoso nervio. Este nervio auriculotemporal luego se desdobla en dos, vean así. Se ve, ¿no? Se está desdoblando en dos para hacer un ojal. Entonces, el nervio auriculotemporal, ojo, pregunta de examen también, este nervio auriculotemporal le hace un ojal a la arteria meningia media. Le hace un ojal. Y por ese ojal de este nervio auriculotemporal pasa la arteria meningia media para luego esta introducirse en un agujero. ¿Cuál? El agujero redondo menor
o agujero espinoso que tiene ¿cuál? El esfenoides. ¿Ve? Atraviesa entonces ese agujero redondo menor o agujero espinoso. En cambio, esta arteria meningia menor, que también se llama accesoria de la meningia media, le dan otro nombre, ¿sí? Esta arteria meningia menor atraviesa el agujero oval, acompañando al nervio mandibular por ese agujero oval, para luego ingresar dentro del cráneo. Y hace lo siguiente, esto, ahí están, la meningia media, la meningia menor, ingresan por esos agujeros que hemos mencionado del esfenoides, entran al interior de la cavidad craneal para dar la irrigación a las meninges, por eso su nombre de meningias. Irrigación a las meninges, básicamente a la dura madre, y van a dejar justamente surcos vasculares en el interior o en la cara endocraneal de estos huesos, ¿sí? Principalmente el surco vascular de la arteria meningia media, ¿sí? Asociado a la arteria meningia menor también, digamos, a poquito forma, aunque menos relevante, también otro surco vascular, pero este que es de manera muy importante es el surco vascular de la arteria meningia media, donde se ve en el interior del hueso parietal y también del hueso temporal, ¿no ve? Entonces, ahí dejan estos surcos vasculares para dar la irrigación a las meninges, a la dura madre, principalmente. Bien, luego vamos a tener otra rama igual, muy bonita, importante, que es esta. Entonces, esta es la arteria alveolar o dentaria inferior. Esta arteria se introduce por ese agujero alveolar que tiene la mandíbula, acompañando al nervio alveolar, rama del nervio trigémino. Entonces, atraviesan ese agujero, van por el interior de este conducto que se labra en el interior del hueso, y luego sale como arteria mentoniana, ¿sí? Por el agujero mentoniano de la mandíbula, ¿no? Entonces también otra rama importante. Las otras ramitas que podríamos también ir describiendo, algunas, ¿no? Esta, por ejemplo, miren, ¿qué músculo es este? Es el buchinador. A este músculo buchinador va a ir la arteria bucal, ¿ya? Las temporales, ahí están las arterias temporales. Entonces aquí estamos viendo las tres. Temporal profunda, ¿no? Tenemos aquí la anterior, tenemos la posterior. La media, que es rama de la temporal superficial. En cambio, la anterior, la posterior, son ramas de la maxilar interna. ¿Ya? También. Las ramas pterigoideas, aquí se pueden ver, pterigoideas, que están dirigiéndose hacia los músculos pterigoideos. Aquí está el pterigoideo lateral, el pterigoideo medial, y ahí están llegando sus ramas pterigoideas. ¿Sí? A ver, también. Esta, vamos a hablar también de esta. Esta de acá. ¿Sí? Esta es la arteria infraorbitaria, que va a pasar por ese canal infraorbitario que tiene este hueso, el maxilar, en su cara superior de su apófisis piramidal, ¿no? Entonces va por ese canal, miren cómo se introduce por el canal infraorbitario, pasa por todo el canal que se ha vuelto conducto y luego sale por el agujero infraorbitario. Y aquí su nombre va a ser arteria infraorbitaria. Ojo, esta va a mandar una anastomosis para la arteria angular. Ahora sí, la arteria angular, rama terminal, ¿de cuál era? De la facial, ¿no es cierto? Que también es llamado como maxilar externa. Entonces hay una anastomosis ahí entre las dos, maxilar externa y maxilar interna, con esta rama, la arteria infraorbitaria. Bien. Bueno, otras ramas palatinas, ¿no? Bueno, se describen mucho de menos importancia, ¿sí? Aquí, a ver, tenemos, esta es la infraorbitaria, ahí está, pasando por el canal infraorbitario y sale finalmente como arteria infraorbitaria. Las arterias temporales, la profunda anterior, la profunda posterior, la arteria maceterina, que va a ir al músculo macetero,
no hay donde perderse, la arteria alveolar que pasa por este conducto, alveolar inferior. Las pterigoideas, ahí están los músculos pterigoideos. Listo, ¿no? Entonces con eso hemos visto las colaterales de esta arteria maxilar interna y su rama terminal, no se olviden, es la arteria esfenopalatina. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ir a hablar de las venas que hay en la cabeza y el cuello. ¿Ya? Entonces las venas que tenemos a nivel de la cabeza y el cuello son 4 venas yugulares, ¿sí? Tenemos una yugular interna, yugular externa, yugular anterior, yugular posterior. Adicionalmente vamos a describir también a la vena vertebral, que en realidad es afluente o desemboca en la vena subclavia, pero la vamos a mencionar. ¿Ya? Bien, entonces tenemos a las yugulares. Comenzamos con la yugular interna. La vena yugular interna, como origen, ¿sí? Se va a originar a partir de esos senos craneales, esos senos venosos craneales que están justamente en el interior del cráneo, ¿sí? Que salen obviamente de los elementos del encéfalo. Entonces vamos a describir que estos senos venosos craneales se van a originar o van a constituir los siguientes grupos. 2 grupos se forman. El antero inferior y el grupo postero superior. Conformado cada uno de estos por los siguientes senos venosos. El postero superior por el seno longitudinal superior, el longitudinal inferior, el seno recto, senos occipitales laterales, senos laterales. Y el grupo antero inferior, en cambio, formado por seno cavernoso, que a su vez recibe venas oftálmicas, central de la retina, el seno esfenoparietal, seno coronario, seno occipital transverso, formando este seno cavernoso. Luego tenemos el seno petroso superior, petroso inferior, petrooccipital y el seno carotídeo. Todos estos senos venosos, ¿ya? Que en total van a ser el número de 21 senos venosos tenemos, ¿ya? 21. De estos, bueno, 5 son impares, 8 pares, bueno, no hay tanta, no tenemos que hacer tanto detalle en esto, ¿no? Lo que es importante entender que todos estos senos venosos luego van a conformar lo siguiente. A este nivel se va a dar el golfo de la vena yugular interna, donde van a confluir todos, justamente aquí tenemos al longitudinal superior, este es el longitudinal inferior, tenemos al transverso, tenemos al lateral que se continúa con el sigmoide, ¿no? Por acá sigmoide, luego, ¿sí? El cavernoso que está a este nivel, formado igualmente de cavernoso que va a recibir a vena oftálmica, o sea, todas las otras venas que hemos mencionado, ¿sí? La oftálmica, el seno parietal, ¿no? Los occipitales que también van a derivar luego a nivel del, ya sea del, este es el seno recto, después estos confluyen para constituir todos finalmente el golfo de la vena yugular a este nivel, aquí y acá, ¿no? El lado derecho como el lado izquierdo. Entonces se forma ahí este golfo de la vena yugular, donde se encuentra relacionado justamente con esa cara posterior inferior que presenta el peñasco, ¿sí? Todos derivan en una, que es la yugular interna, ¿sí? A su vez, esta yugular interna, que es la más voluminosa, esta de acá, la más voluminosa de las venas del cuello, formando el paquete vasculonervioso, ¿no ve? Esta forma el paquete vasculonervioso del cuello, junto con la carótida primitiva y junto con el nervio vago, no se olvide. Ahora esta, que se ha formado así, luego también recibe otros colaterales, otros afluentes, que ya vienen netamente de la parte externa de cabeza y cuello. Entonces, ¿cuáles van a ser sus afluentes? Tenemos a la vena facial, la vena lingual, la vena tiroidea superior, la faringea inferior y la tiroidea media. Todas estas venas finalmente constituyen un tronco venoso, ahí está este. El tronco venoso llamado tirolinguo faringo facial. Este tronco entonces reúne a la vena tiroidea, la vena lingual, tiroidea superior, perdón, ¿no? Vena tiroidea superior, la vena lingual, la vena faringea inferior, ¿sí?
y la vena facial. La tiroidea también engloba la tiroidea media, ¿no? Entonces, bueno, ahí se forma este tronco venoso tirolingo, faringo, facial, luego va a desembocar en la yugular interna. Ahí está. Este es el tronco venoso tirolingo, faringo, facial, que está desembocando en la yugular interna. Finalmente, la yugular interna lo que hace es tener un trayecto descendente para terminar formando el tronco venoso brachiocefálico, ¿ya? Entonces constituye el tronco venoso brachiocefálico. Principalmente este tronco venoso brachiocefálico se da por la desembocadura de esta vena yugular interna y la subclavia. Entonces, cuando se une la yugular interna más esta vena subclavia, se forma el tronco venoso brachiocefálico, tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Entonces, aquí es igualito, derecho e izquierdo, no es como las arterias, que solamente en la derecha hay un tronco arterial, ¿no ve? Brachiocefálico. En este caso, no, sino que tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo tenemos los troncos venosos brachiocefálicos. ¿Sí? Entonces, eso, por favor, de esta manera se está constituyendo la desembocadura de esta vena yugular. Ahora bien, una vez que se forman estos troncos venosos brachiocefálicos, luego la unión de estos dos troncos venosos brachiocefálicos nos va a dar como resultado la formación de la vena cava superior, ¿ya? Entonces, finalmente estos dos, ¿sí? Vean, estos dos se unen para formar ahí a la vena cava superior. ¿Ok? Este es el tronco venoso brachiocefálico y aquí está, ¿no? La unión del tronco venoso brachiocefálico, tanto el derecho como el izquierdo, nos va a dar la formación de la vena cava superior. Y como ustedes saben, esta desemboca en la aurícula derecha. ¿Sí? A ver, sigamos. Ahí está. Entonces hemos descrito la yugular interna. Ahora vamos a hablar de la yugular externa. La yugular externa, esta es la yugular externa. ¿Sí? Si lo viéramos en esta gráfica, esta de aquí es la yugular externa. Aquí está la yugular externa. Esta yugular externa se va a formar por la unión de dos venas. Muy importante es esto, ¿ya? ¿Sí? Pregunta de examen. ¿Cómo se forma la yugular externa? Se forma mediante dos venas que van a ser la vena maxilar interna y la vena temporal superficial. O sea, lo que eran las ramas terminales de la carótida externa nos origina a la yugular externa. Lo que eran las ramas colaterales de la carótida externa nos forman a la vena o desembocan en la vena yugular interna mediante ese tronco tirolingo facial. ¿No ve? O sea, por favor, eso es importante, ¿no? Hablando de venas. Entonces tenemos la vena maxilar interna, la vena temporal superficial, que estas dan origen a la yugular externa. Esta vena yugular externa, a su vez, va a recibir también algunos afluentes, ¿sí? Su relación muy importante se va a encontrar más superficial, se encuentra justamente por fuera del músculo esternocleidomastoideo, ahí se puede ver, este es el músculo esternocleidomastoideo, y por fuera, y vamos a encontrar a la arteria yugular, a la vena yugular externa. Entonces desciende desde la región parotidia hasta la región supraclavicular, pasando justamente por atravesando la aponeurosis cervical superficial, ¿no? Y va a desembocar luego la yugular externa, va a desembocar en la subclavia. ¿Cuáles van a ser sus colaterales? Va a presentar algunas venas auriculares posteriores, como podemos ver acá, auriculares posteriores, occipitales superficiales, cervicales subcutáneas, bueno, menos importantes, y algunas venas escapulares superior,
e inferior, ¿no? Más abajo. Esta, por ejemplo, es una vena occipital, esta es la auricular posterior. Entonces, todas estas desembocan también superficiales y manda también comunicante para la yugular interna, ¿sí? Que sería esta. Y bueno, finalmente esta yugular externa, ahí está, esta es la yugular externa. Luego esta va a desembocar en la subclavia, ¿sí? Entonces esta desemboca en la vena subclavia. Tenemos a la yugular anterior. Esta es la yugular anterior, ¿ya? Derecha, esta es la izquierda. Estas venas, la yugular anterior, se va a originar de las venas submentales, entonces a nivel de la región mentoniana. Las venas submentales nos van a dar origen a esta. Desciende por delante y cerca de la línea media, anastomosándose con su homónima del lado opuesto. ¿Sí? Entonces manda un comunicante para la yugular anterior del lado opuesto. Y termina cerca de la escotadura yugular que presenta el esternón, ¿no? A este nivel, para luego desembocar esta también en la vena subclavia. Hace este trayecto así, cruza por delante de la yugular interna y a veces se anastomosa con la yugular externa para terminar juntas en la subclavia. O a veces lo hace directamente, ¿ya? Pero finalmente es afluente de ¿cuál? De la subclavia. Ahora tenemos a otra, vamos a describir a la vena vertebral, esta justamente que están viendo ahí, atravesando por estos orificios, ¿sí? Ahí tenemos a la vena vertebral, aquí está la yugular externa, esta es la yugular interna, y esta es la anterior, ¿no? Sí, vemos cómo desemboca en la externa primero, luego en la subclavia. A ver, aquí está también, esta es la arteria, perdón, la vena vertebral. Entonces, esta vena vertebral se va a originar justamente a nivel del confluente occipito vertebral. Esta recoge justamente también las venas que hay a nivel de la nuca, desciende por los agujeros transversarios que presenta la columna vertebral cervical, ¿no? Desciende justamente por esos agujeros transversarios y va a desembocar en el tronco venoso brachiocefálico, que se ha formado por la unión de la yugular interna con la subclavia. ¿Sí? Otra, se describe un poco menos importante, que es la vena yugular posterior. Hay muy pocas gráficas de esta, ¿no? Porque se considera también una vena inconstante. Esta vena yugular posterior, que en realidad estaría derivando del confluente occipito vertebral, muchas veces se une junto con la vertebral, o puede también unirse con la yugular externa directamente, ¿ya? Y bueno, esta que recibe diversas venas de la nuca, luego va a terminar, como les decía, a nivel de la yugular externa, muchas veces directamente deriva a esta, y esta luego ya desemboca en la subclavia. Otras venas son las venas tiroideas inferiores. Estas venas tiroideas inferiores que estamos viendo por acá van a desembocar directamente en el tronco venoso brachiocefálico. ¿Sí? Finalmente debemos mencionar que esta unión justamente de este tronco venoso brachiocefálico va a constituir lo que es el ángulo venoso yugulo subclavio. ¿Sí? Se forma entonces aquí un ángulo venoso yugulo subclavio que está relacionado, que va a presentar también la desembocadura de un elemento linfático muy importante. En este ángulo venoso yugulo subclavio izquierdo tenemos la desembocadura del conducto linfático más grande del cuerpo humano, que se denomina como conducto torácico. ¿Ya? En el lado izquierdo también tenemos la desembocadura de la gran vena linfática, que es otro conducto linfático un poco de menor calibre que también drena cierta parte del cuerpo. Cuando nos toque hablar de estos elementos en mediastino, ahí lo vamos a ver, ¿no? Caja torácica, tenemos el conducto torácico y ahí vamos a ver con mayor detalle, ¿ya? No se olviden que se forma entonces aquí un ángulo venoso yugulo subclavio, ¿no? Formado por la desembocadura, la unión de la vena subclavia con la vena yugular interna. ¿Ya? Vamos a ver algunas gráficas de manera de repaso acá.
¿sí? Aquí tenemos a las yugulares anteriores, tenemos a la yugular interna, la yugular externa, tenemos a la arteria subclavia, la arteria carótida primitiva, izquierdas ambas, en el lado derecho el tronco arterial brachiocefálico, subclavia derecha, carótida primitiva derecha. ¿Ya? Por acá tenemos a la yugular anterior, la yugular interna, el tronco venoso tirolingofaringofacial, ¿no? Tenemos la yugular externa, y está, desde aquí está viniendo, ¿no? Formada por la unión de la vena maxilar interna más la vena temporal superficial. ¿Ya? Ahí también la vena vertebral, la yugular externa, ¿sí? Ahí está cómo se ha formado por la unión de estas dos venas, temporal superficial más maxilar interna, y esta que es la vena occipital que desemboca en la yugular externa también. Tronco tirolingofacial desembocando en la yugular interna. Y vean en esta gráfica bien bonito cómo se forma justamente a este nivel, se va a dar el origen de la yugular interna por la desembocadura de todos estos senos venosos que están por dentro del cráneo, ¿no? Longitudinal superior, longitudinal inferior, transverso, sigmoides, todos esos. Listo. Preguntas.